el siglo pasado, es decir, a finales de los 90, se estrenaba en una cadena que ya no existe, que se llamaba Canal Plus, un programa de fútbol que se llamaba El Día Después. Creo que todavía lo siguen emitiendo, aunque en otra plataforma o en otra cadena. Pero este programa fue muy novedoso porque emitía los partidos de fútbol como nunca antes se había hecho. Habían puesto una batería de cámaras de televisión por todo el estadio que captaban cada detalle de lo que sucedía en el terreno de juego. Pero en este programa había una sección que se llamaba Lo que el ojo no ve, en la cual el presentador de esta sección, con la cámara en mano, iba entrevistando a los aficionados que estaban en las gradas, antes de entrar incluso al partido, entraba en los vestuarios para hablar con los jugadores, con lo cual teníamos mucha más información de lo que el mero espectador podía ver desde su grada en el partido. En cuanto a la Iglesia, los creyentes podemos tener una perspectiva del día después de la Iglesia. Podemos ver lo que sucede externamente, ver la alabanza, la predicación, la organización de los cultos, el testimonio de los hermanos, cosas que incluso podemos evaluar y que pueden estar haciéndose muy bien, regular, mal o muy mal. Pero hay ciertas cosas que se puede escapar de lo que vemos, bien porque son internas del corazón de cada uno, bien porque se hacen de forma oculta, indebidamente, pero lo que nuestro ojo no ve, sí es visto por el Señor Jesucristo. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, nada que hagamos le podemos ocultar, nada se escapa de Él, y Él nos ha dejado su palabra para mostrarnos qué es lo correcto y que hagamos lo que es correcto, pero también para que veamos qué es lo deficiente y evitemos hacerlo, o en el caso de que lo estemos haciendo, lo corrijamos. O si somos desobedientes, saber qué tipo de disciplina podemos estar expuestos de recibir de parte del Señor. Y un ejemplo de esto, de lo correcto, lo incorrecto, la disciplina, de la desobediencia, el premio a la obediencia, lo vemos en el libro de Apocalipsis, en las cartas que el Señor Jesucristo escribió a 7 iglesias en la zona de Asia Menor, lo que hoy día sería la actual Turquía. Y si Dios quiere, vamos a estar viendo los próximos jueves cada una de estas cartas, comenzando hoy por la carta de la iglesia a Éfeso. Para entender mejor lo que se describe, para entender mejor la carta, es necesario que veamos un poco el contexto en el que se escribe. En aquella época, Éfeso, la ciudad de Éfeso, era una de las ciudades más importantes de Asia Menor. En ella se encontraba, ella se encontraba situada en la confluencia de 4 de las carreteras más importantes que tenía Roma. Se encontraba el puerto principal de la zona de allí, de Asia Menor, con lo cual era un lugar estratégico para el comercio y un lugar en el que confluía todo tipo de cultura. Pero lo que hacía famoso a Éfeso en aquella época era que contenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, también conocida como el templo de Diana. Este templo, como digo, era grandioso, era espectacular, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y dice la historia que cada primavera se celebraba una fiesta en honor de la diosa Diana que duraba un mes completo. Una fiesta por todo lo alto en la cual había eventos deportivos, eventos musicales, teatrales, incluso religiosos. Aquí podíamos encontrar desde sacerdotes a prostitutas, desde banqueros a comerciantes, delincuentes que también encontraban asilo allí, músicos, bailarines y multitud de ciudadanos que iban a rendir culto a Diana, a Artemisa. Todo esto era el caldo de cultivo perfecto para la inmoralidad y para todo tipo de pecado. La depravación moral de la ciudad de Éfeso era tal que un conocido filósofo de la época, Heráclito, era llamado el filósofo llorón, porque decía, y cito, que nadie podía vivir en Éfeso y no llorar por su inmoralidad. La venta de artículos relacionados con el templo de Diana generaba una importante fuente de ingresos para la ciudad. Por ejemplo, leemos en Hechos 19, versículos 24 al 26,
que cierto platero que se llamaba Demetrio, que tallaba templecillos de plata de Diana, y dice, y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes, otros artesanos, y dijo, compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos de mano no son dioses verdaderos. Cuando el Evangelio comienza a predicarse en Éfeso, muchos de los efesios se convirtieron y esto supuso una amenaza económica, no solo para los artesanos, sino también para muchísima gente que practicaba la magia y el ocultismo. También leemos en este capítulo 19, de hecho, un poquito más antes, versículos 18 y 19, que muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata. 50.000 días de trabajo de un obrero, aproximadamente. Y es en medio de este caldo de cultivo, es en medio de este paganismo, es en medio de esta hostilidad hacia el Evangelio y hacia aquellos que nos quieren quitar el chiringuito, aquellos que predican el Evangelio, donde crece una iglesia. La iglesia de Éfeso. Una iglesia que para sobrevivir necesitaba tener muy clara la doctrina. Necesitaba estar constantemente alerta ante cualquier amenaza de cualquier falso maestro. Necesitaba tener unas convicciones firmes en la fe y las tenía. Dios le había dado unos fundamentos firmes sobre los que crecer como iglesia, comenzando por el apóstol Pablo. Pablo estuvo en Éfeso y al poco dejó a un matrimonio muy maduro en la fe, Priscila y Aquila, lo podéis ver en Hechos 18 luego en casa, que al tiempo también discipula a un gran predicador, un tal Apolos, el cual predicaba bien, pero no entendía completamente el Evangelio, solo predicaba el bautismo de Juan el Bautista, así que este matrimonio le discipula y le dirige un poco, le instruye, y Apolo es aún un mejor predicador en la iglesia de Éfeso. Luego vuelve Pablo a la iglesia de Éfeso, está 3 años ministrando con ellos y a su marcha no los deja solos, deja pastoreando a un tal Timoteo. Primera de Timoteo 1:3. También ministraron Onesíforo, Tíquico y por último el propio apóstol Juan, antes de ser exiliado a la isla de Patmos, desde donde escribe esta carta que iba dirigida a la iglesia de Éfeso, que debía de ser leída en la iglesia de Éfeso junto con las otras 6 cartas, las cuales también debían ser leídas en cada iglesia. Las 7 cartas debían ser leídas en cada una de las 7 iglesias. Y nuestro texto de hoy se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Pero por el vocabulario que usa y como inicio de estas cartas, para tener también un mejor contexto, aunque nos extendamos un poquito más, vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Es Juan el que escribe y dice, Apocalipsis 1:10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, saltamos al versículo 16, ese que vio dice que en su mano tenía 7 estrellas, y saltamos al versículo 20, y dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y llegamos a nuestro texto de hoy, Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tu obra, tu fatiga y tu perseverancia,
y que no puede soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes estos que aborrecen las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Y para tener una perspectiva clara y acordarnos bien de este texto, vamos a dividir este texto en 5 puntos con 5 R's, y así nos acordaremos mejor. Al principio, primer punto, en el versículo 1, el receptor. Segunda mitad del versículo 1, el remitente. Luego, en los versículos 2 al 3 y el versículo 6, el reconocimiento. Versículos 4 y 5, la reprensión. Y versículo 7, la recompensa. 5 R: receptor, remitente, reconocimiento, reprensión y recompensa. En primer lugar, el receptor. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es este ángel? Bueno, la palabra en el original, ángelos, normalmente se traduce como mensajero. En unas ocasiones en la Biblia lo encontramos traducido como ángel, como ese ser angelical, ese mensajero que Dios en ocasiones manda para dar un mensaje, para realizar alguna tarea que Dios le ha mandado. Pero en la Biblia también encontramos esta palabra ángelos hablando de mensajeros terrenales, de hombres que proclaman la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 11, versículo 10, habla de Juan el Bautista y dice: este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi ángelos, mi mensajero, delante de tu faz, quien prepara tu camino delante de ti. Y la interpretación más coherente con el contexto del texto es que estos ángeles estén haciendo referencia a mensajeros humanos que Dios ha puesto en su iglesia para liderarla, es decir, a los pastores, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, que estaban colocados como heraldos, como portavoces, como mensajeros que transmitieran el mensaje a cada una de sus congregaciones. En segundo lugar, segunda mitad del versículo 1, el remitente. Es Juan el que escribe, pero el remitente de la carta es la persona que habla en la carta. Y en este caso, quien habla en la carta es el Señor Jesucristo. Y Jesucristo se presenta con 2 descripciones de sí mismo. Dice, por un lado, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y luego el que anda en medio de los 7 candeleros. Ya lo hemos leído en el capítulo 1. Las 7 estrellas representan a los 7 ángeles, es decir, a los ancianos de las iglesias locales, mientras que los 7 candelabros o candeleros de oro representan a las 7 iglesias propiamente dichas. El que Cristo tiene a las 7 estrellas en su diestra indica que es Él el que gobierna la iglesia, no los ángeles, no los ancianos. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Los ancianos tienen una autoridad delegada por su Señor, pero la autoridad final de la iglesia es Cristo. Y esa autoridad la ejerce a través de su palabra. Por eso la Biblia es nuestra única norma suprema de fe y conducta. Y ni añadimos ni quitamos nada. Por otra parte, también el Señor se presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros, el que anda en medio de las iglesias, lo cual indica que no solo gobierna su iglesia, sino que Él es el que está en medio de ella, el que la protege, el que la cuida, es decir, el buen pastor que anda en medio de su rebaño. Por lo tanto, Jesucristo se presenta como el soberano Señor, Salvador, protector de su iglesia. Ese es el remitente. Y en tercer lugar, el reconocimiento. Dice: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia.
Reina Valera dice tu arduo trabajo y paciencia. La palabra que se traduce como fatiga, como arduo trabajo, tiene el sentido de trabajar hasta el agotamiento, de un trabajo hasta el límite de la fuerza. Es decir, esta iglesia era diligente, esforzada en su trabajo, y eso era algo digno de que el Señor lo reconociese, lo elogiase. Por otra parte, la palabra perseverancia, paciencia, denota aguante en medio de una circunstancia difícil. Constancia en medio de una situación complicada. No olvidemos el contexto. Inmoralidad, idolatría, magia, persecución, falsa enseñanza, burla, y en medio de todo esto siguen trabajando de manera incansable, de manera constante, con fatiga, con perseverancia, con arduo trabajo, con paciencia. Y esto es digno de reconocimiento. Y sigue reconociéndole, y no puedes soportar a los malos. No se andaban con medias tintas en cuanto a la santidad de la congregación. Eran sensibles al pecado, llamaban al pecado por su nombre y no toleraban a los malos. No toleraban a los pecadores, o el pecado que cometían los pecadores. No puedes soportar a los malos. Sigue diciendo el versículo 2, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Ya lo hemos dicho, los efesios eran muy cuidadosos en la doctrina y tenían un buen discernimiento espiritual. No aceptaban cualquier enseñanza que les llegara, sino que la analizaban a la luz de las escrituras que poseían hasta el momento, y cuando encontraban al falso maestro lo exponían y decían, este es un mentiroso, alerta, tened cuidado. Tuvieron en cuenta la advertencia del apóstol Pablo cuando se marchó de Éfeso en Hechos 20, versículos 28 al 30, cuando les advirtió a los ancianos, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su sangre. Y sigue diciendo, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y ellos cogían a esas personas perversas y las exponían para que no arrastrasen a los discípulos. Y decían, este es un mentiroso. Otro elogio de parte del Señor, otro reconocimiento, versículo 3. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Tenían celo correcto por el nombre de su Señor. Tenían tal celo que estuvieron dispuestos a sufrir con paciencia y sin desmayar por causa del nombre del Señor en medio del contexto tremendamente difícil en el que se encontraban. Y añade en el versículo 6 un último elogio. Dice, sin embargo tienes esto. Sin embargo, porque le acaba de decir una cosa mala. Pero dice, también tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y si vamos a los comentarios, hay multitud de opiniones, de especulaciones en cuanto a quiénes eran estos nicolaitas, pero si somos sinceros, no se puede afirmar con certeza qué es lo que predicaban exactamente. Ahora, lo que sí sabemos es que predicaban herejía, que el Señor aborrecía esa herejía y esta iglesia aborrecía lo que su Señor aborrecía, por lo cual el Señor les reconoce ese buen acto. Pero llegamos al cuarto punto, la reprensión. Versículo 4. Y antes de leerlo, si el texto terminase aquí, todos nosotros querríamos ser miembros de la iglesia de Éfeso. Pero no es oro todo lo que reluce. Y lo que el ojo no ve, nuestro Dios sí lo ve. Y había un pecado terrible, una falta terrible en esta iglesia. Pero esto tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y es, no sé si decir curioso, irónico, pero unos 40 años antes de que le llegase esta carta, lo que caracterizaba a la iglesia de Éfeso, y era famosa por ello fuera de Éfeso, era precisamente su fe y su amor.
Efesios 1:15. Les dice Pablo, yo, el apóstol Pablo, he oído de su fe, o dice de vuestra fe, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Pero pasaron los años. Y aunque mantuvieron su precisión doctrinal, aunque mantuvieron su servicio entregado, esto se había vuelto algo frío, algo mecánico, porque habían dejado su primer amor. Como hemos dicho y seguiremos diciendo, si el Señor lo permite, en multitud de ocasiones, la prioridad de esta iglesia local es el púlpito. Y desde aquí todos los demás ministerios fluyen. Como iglesia estamos mandados a ser columna y baluarte y sostén de la verdad. Pero la sana doctrina tiene que ir acompañada de un amor apasionado, de un amor servicial, de un amor entregado que es fruto de una comunión íntima con Cristo. No podemos acostumbrarnos a Cristo. Hemos de maravillarnos cada día con su hermosura, con su belleza. Y esto lo hacemos a través de la exposición a su palabra. Tenemos que enamorarnos de Cristo cada día. Por eso insistimos, tenemos que predicar el Evangelio, pero tenemos que predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todos los días para recordarnos que nosotros éramos viles pecadores, merecedores del infierno, y sin mérito alguno Él nos amó primero. Tenemos que recordarnos lo que sentimos el día que nos salvó, aferrarnos a ese amor y amarle a Él y amar al prójimo con el amor con el que hemos sido amados, cumpliendo los dos grandes mandamientos de Mateo 22, 27 al 39. Porque si no, parafraseando 1 Corintios 13, si yo tuviera toda la doctrina y ministrase todos los servicios de la iglesia con excelencia y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Tenemos que ser sanos doctrinalmente? Sí. ¿Tenemos que servir a Dios con excelencia en el ministerio en el que nos ponga a ministrar hasta el agotamiento? Por supuesto que sí. Pero no con una obediencia fría, rutinaria, ritual, sino con un amor ferviente por nuestro Señor. Como escuché en una ocasión a un predicador, y cito textualmente, Jesús le está diciendo a su iglesia: no quiero que me ames como un perro guardián que vigila la casa. Yo quiero que me ames como una esposa que me está esperando a que llegue. Fin de la cita. Y a continuación, el Señor le da 3 pautas para que no sigan pecando y puedan solucionar el grave problema en el que se encuentran. Versículo 5, recuerda. Literalmente, sigue recordando. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. El olvido fue la causa principal de la pérdida de su primer amor. Así que tenían que seguir recordando de dónde han caído. Tenían que recordar que estaban en una posición alta y privilegiada cuando Cristo les salvó. Estaban disfrutando de una comunión íntima con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Soberano del Universo, y se habían olvidado de ello, habían caído de esa posición. Nuevamente, prediquémonos el Evangelio a nosotros mismos cada día. Recordemos lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. Recordemos la elevada posición en la que nos encontramos como hijos de Dios para que no caigamos de ella por culpa del olvido. En segundo lugar, arrepiéntete. Recuerda, arrepiéntete. No es suficiente con traer a la mente lo que estamos haciendo mal, sino que tenemos que actuar. Tenemos que arrepentirnos de aquello que hemos hecho mal. Un arrepentimiento sincero, genuino, de corazón. Y ahora recuerda, arrepiéntete, pero no te quedes ahí. Haz las obras que hiciste al principio. Una vez que reconozcan que han pecado, una vez que reconozcan que han perdido su primer amor, una vez que se arrepientan de ello, la solución ahora no es buscar algo nuevo para el Señor. La solución no es hacer otras cosas para ganar el favor del Señor. La solución es volver a las sendas antiguas. La solución es recordar lo que habéis hecho al principio. Es decir, seguir haciendo lo que estáis haciendo bien, pero con el enfoque adecuado. Siendo ahora Cristo el centro, siendo Cristo vuestro amor,
vuestro motor, vuestra pasión, el gozo por el que vivís, el gozo por el que servís, el gozo por el que cantáis, el gozo por el que predicáis, el gozo por el que obedecéis. Esta es la solución a su pecado. Ahora bien, si estás enfermo vas al médico y el médico te da una medicina que te va a curar, pero no te la tomas, no te vas a curar. ¿Qué iba a pasar si los efesios no obedecían este mandato? Sigue diciendo, si no haces lo que te he dicho, recuerda, arrepiéntete, haz las obras que hacías al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Esta advertencia, vendré a ti, vendré pronto a ti, como dice la Reina Valera, no está hablando de la segunda venida, está hablando de juicio sobre la iglesia local. Si no se arrepienten, el Señor vendría y quitaría su candelabro de ella. Y si recordáis, lo hemos leído en el capítulo 1, lo hemos recordado en el capítulo 2, ¿qué significa el candelabro? La iglesia. Cristo le está diciendo, vuestro castigo, si no os arrepentís, termina la iglesia de Éfeso. En el momento en que una iglesia local, no está Cristo en el centro, no es una iglesia. Puede tener multitud de miembros, puede realizar miles de actividades, puede cantar alabanzas a Dios, pero no es una iglesia, porque Cristo no está en medio y Cristo ha quitado su candelabro de ella. Y versículo 7 y punto 5, la recompensa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el que puede oír lo que el Espíritu dice? Aquel que tiene el Espíritu. No está hablándole a los líderes, no está hablándole a un grupo selecto de teólogos ilustrados, le está hablando a todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Aquellos que tienen el Espíritu, que oigan lo que dice el Espíritu. Todos debían estar atentos a estas palabras. Y le habla al vencedor. ¿Y quién es el vencedor? No está hablando de alguien que vence por sus propias fuerzas. Pero tampoco existe la posibilidad de que un hijo de Dios corra la carrera y al llegar al final de la carrera le diga a Cristo, ay, lo siento, pero no has vencido. ¿Por qué? Porque la victoria no la ganamos nosotros. Como cantamos en ocasiones, somos vencedores por la sangre de Jesús, por el poder de su sangre proseguiremos, y siempre la victoria Él obtendrá, no nosotros. Por lo tanto, el vencedor es todo cristiano genuino. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que al vencedor, al cristiano auténtico que obedece la palabra de Dios, te daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En el huerto del Edén, Génesis 2:9. Pero ese acceso a ese árbol de la vida se perdió cuando Adán cayó. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso y ya no pudieron tener acceso a ese árbol de la vida. Fijaos, Eva, la esposa, le da de comer a su esposo Adán el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el pecado entra en el mundo por esa desobediencia. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para restaurar todas las cosas. Y ahora es el esposo con mayúscula el que va a dar de comer a la esposa, a la iglesia, del fruto del árbol de la vida. Árbol que simboliza la vida eterna. Y dice Apocalipsis 22, versículo 2, que a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Versículo 14 de Apocalipsis 22. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 19 del capítulo 22. Y si alguno quita palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y la ciudad santa descrito en este libro. Mis
Mis queridos hermanos, Dios nos ha dado 7 cartas. 7 cartas para que las usemos como un espejo. Para que veamos si somos reflejados en alguno de esos espejos, en alguna de esas características. Y si el reflejo es alguna de las características buenas que el Señor reconoce, sigue así. Sigue adelante. Vas por el buen camino. Pero si te refleja en alguna de las características dignas de reprensión, recuerda, arrepiéntete y vuelve a la primera obra. Que el ejemplo de la iglesia de Éfeso nos ayude a tener una doctrina correcta, a servir con un servicio diligente, constante, pero bañados del primer amor. De un amor por Cristo que busca una comunión íntima con Él y que se muestra visiblemente en una obediencia gozosa, en un amor por el prójimo en el que damos de gracia lo que hemos recibido de gracia, y que todo lo que hagamos, lo hagamos buscando darle la gloria y la honra a nuestro Dios. El Señor bendiga su palabra.